01 desde las profundidades de la tumba. Ay, pequeño, pequeño, realmente desperdiciaste tantas oportunidades. ¿Quién? ¿Quién es? Quiso preguntar, pero no podía mover sus labios, ni tampoco ver nada. Solo había oscuridad y no parecía estar en ninguna parte. Ya sabes quién soy, pero voy a darte otra oportunidad. Eso sí, me temo que será doloroso. Todo lo que vale la pena comienza de ese modo. Y también te protegeré especialmente. Como siempre lo he hecho, ahora abre los ojos. Después de lo que pareció una eternidad, Anshuo sintió que su mente se aclaraba un poco y, con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, entreabrió sus párpados adoloridos. Pronto descubrió que su cuerpo entero parecía atrofiado, maltrecho y adolorido, sobre todo la cabeza, donde sentía una migraña extremadamente severa, como si alguien estuviese apuñalándole el cerebro sin cesar. Con el tiempo su sufrimiento fue disminuyendo y finalmente pudo volver a pensar. Entonces miró a su alrededor con dificultad, solo para descubrir que estaba completamente rodeado por unos montículos espeluznantes de huesos blancos apilados desordenadamente en lo que parecía una oscura caverna. A lo lejos, una sustancia oscura y desconocida se retorcía, desprendiendo un hedor nauseabundo que amenazaba con asfixiarlo en su misma esencia. Ah. Supongo que realmente estoy muerto y esta debe ser la antesala de Yan Luowan. Murmuró Anshuo mientras sollozaba. ¿Dónde mierda terminaré? ¿Cielo, infierno o me tocará volver a reencarnar? En el famoso cuento del viaje al oeste, Yan Luowan era la deidad suprema del inframundo. Si bien sus rasgos no estaban descritos, se decía que tenía una apariencia imponente y majestuosa. Yan Luowan era el encargado de presidir el juicio de las almas para determinar su destino después de la muerte. A su lado, siempre presente, se encontraba el libro de la vida y la muerte, en el cual estaban inscritos los destinos de todas las almas que pasaban por su dominio. Yan Luowan Anshuo se sentó lo mejor que pudo entre aquella gran cantidad de restos óseos, esperando a que alguien viniese a llevárselo. Pero por más que esperaba, nadie se presentaba. Antes de darse cuenta, había dejado de llorar, pero en su lugar sentía que un vacío asfixiante se apoderaba de su interior, como si su corazón hubiera sido arrancado y reemplazado por un montón de cenizas gélidas y sin vida. La realidad de su muerte, tan inesperada y absurda, le resultaba imposible de aceptar. Maldición. Se repetía una y otra vez, martillando en su mente el recuerdo de su suerte desdichada y la forma en que había malgastado su tiempo. Casi 40 años, la mitad de su vida útil, pero toda ella fue una travesía marcada por banalidades sin sentido ni propósito, en un ciclo interminable de monotonía. Trabajar, comer, dormir, vagar en la oscuridad de la existencia, entregarse a placeres efímeros como el onanismo y la pornografía, autocompadeciéndose constantemente en un bucle de desesperación. Nunca se esforzó realmente, nunca se atrevió a buscar un propósito más elevado. El miedo lo paralizó, lo mantuvo anclado en la seguridad de lo conocido, rechazando cualquier sendero que prometiera desafíos. Pasó innumerables horas envidiando a aquellos que se atrevían, aquellos que tomaban las riendas de su destino y desafiaban a la tiranía en la que vivía, mientras que él se hundía en la amargura de la inacción. Una vida desprovista de verdadera felicidad, atrapado en la telaraña de la mediocridad que tanto despreciaba. Cuando Anshuo llegó a esta conclusión, toda su amargura se transformó en cólera, una intensa furia contra sí mismo por haber desperdiciado su tiempo, por haber tenido que enfrentar la muerte para comprender la importancia de vivir. Alcanzó el punto de desear reencarnarse cuanto antes o de avanzar rápidamente hacia el destino que le aguardara tras la muerte. No importaba que le aguardara, se juró a sí mismo que actuaría de manera diferente. Y en ese preciso instante, la cabeza de Anshuo fue azotada por un repentino ataque de dolor abrumador que lo hizo abrir la boca para gritar. Era como si millones de diminutas navajas afiladas se estuvieran clavando en su piel, desgarrando sus músculos y fracturando sus huesos. Su aflicción era tan intensa que lo hizo perder momentáneamente el conocimiento, pero de algún modo las oleadas de tormento lo arrastraron de nuevo a la conciencia, despertándolo a la fuerza. Este ciclo infernal de sufrimiento aumentaba progresivamente, llevándolo al borde de la locura mientras su mente luchaba inútilmente por comprender el horror que lo consumía. Cuando finalmente terminó el dolor físico, Anshuo estaba convulsionando como una criatura moribunda, pero entonces comenzó un nuevo tipo de tortura. Una tribulación emocional tan abrumadora que no podía explicar con palabras. Sentimientos de traición, decepción, humillación, terror, miedo, odio, angustia, venganza y arrepentimiento lo inundaron, envolviéndolo en una espiral de sufrimiento insoportable.
Anhelaba golpear su cabeza hasta destrozarla con tal de detener esa marea de emociones, pero su cuerpo estaba paralizado por la primera oleada de dolor físico y era incapaz de moverse. Quería gritar, pero sus cuerdas vocales ya no le respondían. De repente, el tiempo dejó de tener sentido y le pareció que siempre había estado inmerso en ese sufrimiento. Cada segundo se extendía como una agonía interminable. Cada minuto se sentía como el paso de los eones, atrapándolo en un tormento aparentemente perpetuo. Un ataque terrible de dolor. Debería haber perdido la cordura. Nunca fue el tipo de persona que pudiera soportar el dolor o que tuviese el valor para sobreponerse. Era un experto en evadir la realidad, en escapar de todo aquello que le pareciera complicado, sobre todo cuando se trataba de sus propios defectos. Pero ahora se encontraba en una situación en la que le era imposible hacerlo, y su débil psique no debería haber sido capaz de mantenerse intacta. Sin embargo, de alguna manera, logró conservar la cordura. Ni siquiera él mismo podía imaginar el motivo, aunque hubiera tenido el tiempo para pensarlo. Eventualmente, hubo una parte de él, en lo más recóndito de su mente, que comenzó a encontrar un sentido a todo ese dolor. Lo primero que se dio cuenta fue que la emoción más intensa que experimentaba, la que se destacaba por encima del resto, era la angustia más pura. Sin embargo, no era la misma angustia con la que estaba familiarizado. No provenía originalmente de su corazón. Cuando comprendió esto, dio inicio a un proceso misterioso en el que cada sufrimiento que experimentaba, tanto físico como emocional, se convertía en información grabada directamente dentro de su cerebro, convirtiéndose en recuerdos auténticos. Y entonces experimentó una especie de revelación que estaba ligada a un nombre. El dolor finalmente comenzó a remitir lentamente, lo suficiente como para que pudiese respirar, pensar un poco, abrir los ojos y murmurar con una voz ronca debido al agotamiento de su garganta. Brian, ¿quién carajo es ese Brian? Mucho tiempo después, Anshuo logró arrastrarse con gran dificultad hasta un montículo de desperdicios, donde se apoyó para darse la vuelta. Su cuerpo seguía temblando y aún no era capaz de moverlo libremente, pero aún así esa era la menor de sus preocupaciones. Estoy, en un cuerpo diferente. Murmuró mientras sus ojos se movían de un lado a otro, buscando con desesperación alguna respuesta a la avalancha de preguntas que lo asediaban. Pero sin importar a dónde mirase, no encontraba nada que le diera sentido a su situación. Siempre había pensado que reencarnar en el cuerpo de otra persona era una fantasía exclusiva de películas y dramas. ¿Cómo me ocurrió esto a mí? Quizás se deba a algún error cometido por la magia de ese maldito vejestorio de Chukanlan. Por fin, su mente se tranquilizó lo suficiente como para intentar hacer algo. Así que inhaló profundamente, tratando de aplacar los latidos acelerados de su corazón, mientras se esforzaba por volver a moverse. Sin embargo, su cuerpo adolorido protestó con furia, incluso cuando intentaba algo tan simple como doblar los dedos de una mano. A pesar de ello, Anshuo no podía rendirse en ese punto, así que perseveró y fue aflojando sus extremidades atrofiadas hasta que poco a poco logró levantar su brazo derecho a la altura de sus ojos. Fue entonces cuando confirmó que el lunar negro cerca de su muñeca, que lo caracterizó durante toda su vida, ahora había desaparecido. En su lugar, notó que la piel de su mano había adquirido un tono pálido, casi cadavérico, y en muchos lugares estaba surcada por unas cicatrices grotescas y profundas. Una fría sensación de terror brotó de sus entrañas y se estremeció involuntariamente. Era como si lo hubieran estado torturando con azotes durante años, abriendo repetidamente sus heridas, de manera que la piel no pudo sanar correctamente. Cada una de aquellas marcas parecían el testimonio de un sufrimiento sin fin. El brazo estaba lleno de cicatrices. Este cuerpo definitivamente no era el suyo y Anshuo tuvo que aceptar el hecho de que ahora era otra persona, el dueño original de su nuevo cuerpo era un tal Brian, pero ya estaba muerto. De eso se sentía bastante seguro. Además, Anshuo podía recordar el pasado de la vida de Brian como si hubiera sido el suyo. Y no se trataba de un simple registro de memoria. Los recuerdos de Brian eran tan vívidos en su mente como si fuesen suyos. ¿Cómo es posible esto?, se preguntaba inútilmente Anshuo, incapaz de entender lo que le estaba sucediendo. En ese momento, aún no lo sabía, pero el ataque de dolor que acababa de experimentar era exactamente el mismo que había sufrido el dueño original de ese cuerpo durante toda su vida. Sin embargo, debido al corto tiempo, toda esa tortura se vio inmensamente amplificada y habría destruido completamente su cordura si un factor externo no lo hubiese protegido.
Esta era la razón principal por la cual cada recuerdo que tenía resultaba sorprendentemente vívido, llegando al punto en que Anshuo estaba teniendo dificultades para diferenciar cuáles eran sus propias memorias y cuáles pertenecían a Brian. Por fin, después de comprender que no tenía sentido seguir intentando descifrar el misterio de cómo había llegado a esta situación, Anshuo decidió enfocarse en los recuerdos recién adquiridos para descubrir dónde se encontraba o cómo pedir ayuda. Le costó bastante esfuerzo darle sentido a tanta información, especialmente porque las emociones asociadas a cada memoria seguían frescas, y constantemente sufría ataques de pánico, llanto o angustia. Sin embargo, cuando finalmente empezó a conectar los puntos, su desconcierto se incrementó todavía más. Porque, aunque los conocimientos del difunto Brian eran limitados, lo poco que sabía bastaba para comprender que no estaba ni en China, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún otro país occidental u oriental. Estaba en un mundo diferente, en la vasta y majestuosa tierra bautizada con el nombre de Batis. Un continente donde la norma era que el poderoso oprimiera al débil, a menos que éste aprendiera a someterse hasta el día que llegase el momento de vengarse. Pero también era un lugar donde existían criaturas legendarias, humanos dotados de habilidades inimaginables e incluso personas con poderes mágicos. En este vasto territorio cohabitaban innumerables pueblos y naciones, inmersos en un eterno conflicto por la supremacía en el continente. Sobresaliendo entre ellos, se encontraba el poderoso Imperio Itálico, que había sido el hogar de la persona cuyo cuerpo ahora poseía. Una sociedad militarizada, gobernada por una élite que se consideraba superior a los demás, y varias clases que eran consideradas inferiores. Los padres de Brian eran personas bastante pobres, tanto en fortuna como en espíritu. Por eso, cuando tenía unos 10 años, decidieron deshacerse de él y fueron lo bastante desalmados como para venderlo a un traficante de esclavos por unas miserables monedas. El esclavista lo arrastró al mercado de esclavos en Itálica, la capital del imperio, donde lo arrojó a una jaula lúgubre, tratándolo como si fuera poco más que un animal. Lo alimentaba con sobras podridas y lo cubría con harapos repugnantes que apenas le protegían del frío y la humedad. Cada día, el látigo del esclavista traía consigo un nuevo tormento, cortando su piel hasta hacerla sangrar y a veces incluso hasta llegar al hueso. Pasaron meses enteros sin que pudiera respirar el aire fresco, sin ver más que las sombras proyectadas en el sucio suelo de su prisión. En la oscuridad de su celda, Brian lloró hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que la alegría en su interior se desvaneció por completo y la desolación se apoderó de su ser. Fue así como finalmente perdió cualquier atisbo de esperanza en que su familia viniese a rescatarlo. Brian fue vendido como esclavo a los 10 un día, lo sacaron bruscamente de su prisión, lo sumergieron violentamente en un cubo de agua helada para arrancarle la suciedad acumulada, lo limpiaron con aceites perfumados y lo cubrieron con cal para disimular las cicatrices que marcaban su piel. Luego, lo exhibieron desnudo en una tarima junto con otros jóvenes como él, aunque Brian no podía estar completamente seguro debido a que sus ojos aún no se habían recuperado de pasar tanto tiempo en la oscuridad, y el resplandor del día lo deslumbraba. No supo cuándo ni quién lo compró, pero en algún momento fue vendido a la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares. Desde ese momento, su vida no había dejado de volverse más y más miserable. Para empezar, tuvo la mala fortuna de ser asignado como el recadero para los estudiantes de la disciplina mágica más menospreciada en toda la Academia Babilonia, la Escuela de Necromancia. Durante unos 4 años que le parecieron eternos, Brian se dedicó a ayudar a otros sirvientes que servían a los estudiantes en sus tareas diarias, desde acarrear agua y cortar la leña para las chimeneas, hasta barrer los suelos y eliminar infestaciones de insectos que merodeaban los pasillos. Sin embargo, como esclavo, también se veía obligado a realizar tareas que los sirvientes libres se rehusaban a hacer, tales como limpiar esqueletos, retirar los cadáveres y cualquier basura nauseabunda producida tras algún accidente mágico, que no eran pocos, deshacerse de materiales peligrosos e incluso limpiar el excremento de las letrinas. Desde el inicio, la escuela de necromancia tuvo escasos sirvientes asignados, por eso la mayoría de las responsabilidades le cayeron sobre los hombros del esclavo. Pero lo más desgarrador era cómo los estudiantes lo convertían en blanco de práctica para poner a prueba las habilidades de sus invocaciones. A menudo, era golpeado por esqueletos o espectros desconocidos y se convertía en el sujeto de prueba para las magias ofensivas nigrománticas, lo que en más de una ocasión resultó en heridas espantosas.
A sus amos magos jamás les importó si estaba sufriendo disentería por la asquerosa comida que le daban o si se encontraba exhausto por el agotamiento que le provocaban sus interminables tareas. Para colmo de males, los estudiantes de necromancia también lo utilizaban como su saco de golpes para desahogarse cada vez que perdían una competencia contra los estudiantes de otras facultades mágicas de la academia, aumentando aún más su sufrimiento. Solamente 2 o 3 personas trataron a Brian con amabilidad. Para el resto, un esclavo jamás sería considerado un ser humano. En lugar de eso, lo veían como si fuera un objeto de menos valor que la mayoría de la decoración de la academia. Incluso los animales de carga y hasta los perros gozaban de un estatus superior al suyo. El cobarde Brian había padecido en silencio este infierno de dolor, que dejó su cuerpo marcado por incontables cicatrices y moretones. Milagrosamente logró sobrevivir hasta la edad de 16 años, en los que solo recordaba una tortura constante. El pobre esclavo pensaba todos los días en cometer suicidio, pero era un ser tan pusilánime que ni siquiera pudo encontrar el valor para quitarse la vida. Así, soportó en silencio, sin atreverse a resistir ni a quejarse. Era como si su espíritu se hubiera desvanecido por completo bajo el peso abrumador de su sufrimiento, dejando atrás solo un cascarón vacío de lo que alguna vez fue un ser humano. Finalmente, el día anterior, una joven bruja llamada Lisa invocó un monstruo bastante débil pero increíblemente rápido, del cual Brian no pudo escapar. En ese momento, Brian estaba tan desnutrido y debilitado, tanto física como mentalmente, que la mera proximidad con la criatura oscura fue suficiente para extinguir su vida. Sus últimos pensamientos no fueron de pena por su muerte, sino un deprimente alivio al librarse de su infeliz existencia. Así terminó la historia de Brian. Después de una vida de tortura en la que se vio obligado a deshacerse cada día de los cadáveres y los huesos de esqueletos rotos, otro esclavo terminó por arrojar su cadáver sin vida dentro de la fosa hedionda en la que tiraban los desperdicios. Allí, en la oscuridad y el olvido, encontró su descanso final, como si su vida hubiera sido tan insignificante como los desechos que lo rodeaban. Yan Shuo comprendía esto mejor que nadie, pues acababa de experimentar de primera mano aquel dolor interminable, tanto en su cuerpo como en su corazón. Cuando finalmente terminó de investigar los recuerdos de Brian, no pudo contener un sollozo, uno que por primera vez no estaba motivado por su propio sufrimiento. Antes del incidente con Chu Canlan, él creía que su vida había sido bastante miserable, pero al compararla con la de aquel desafortunado esclavo, se dio cuenta por primera vez de cuán ridículos eran los problemas que tan aterradores le parecieron antes de su propia muerte. Sintió aún más vergüenza por haber perdido tanto tiempo lamentándose cuando podría haber hecho cosas grandiosas. ¡Ay, Brian! ¿Cómo pudo haber existido un chico tan desafortunado como tú en este mundo tan cruel? Susurró Anshuo con tristeza. Brian, ¿acaso hay algo que pueda hacer por ti ahora que he ocupado tu cuerpo? Y cuando esas palabras escaparon de sus labios, Anshuo experimentó una sensación diferente, extraña y desconocida. Al principio, pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba sucediendo dentro de su cuerpo. De alguna manera fue consciente de que había una misteriosa sustancia líquida fluyendo en el interior de sus venas. Era tan sutil que podría haber pasado desapercibida, pero ahora parecía reaccionar ante su angustia. Repentinamente, su cabeza fue atravesada por un dolor punzante, pero al mismo tiempo, una oleada de recuerdos completamente nuevos invadió su mente. El extraño líquido se puso a circular lentamente por todo su cuerpo mientras Anshuo luchaba contra el dolor, dejándose envolver por el remolino de estas nuevas memorias. Se dio cuenta de que una vasta cantidad de conocimientos desconocidos había invadido su mente, todos ellos parecían pertenecer al maldito vejestorio Chu Canlan. La información recién adquirida trataba sobre la magia demoníaca y los 9 niveles de transformación que conducían a la maestría total de este oscuro arte. Cada uno de estos niveles implicaba una metamorfosis tanto física como espiritual, llevando al mago a nuevos y peligrosos territorios de poder, pero también de corrupción. Esencia mágica. El primer escalón en este viaje era el reino sólido, donde el mago experimentaba una mejora física extraordinaria. Aquí, su cuerpo se transformaba hasta alcanzar un grado sobrehumano de fuerza y resistencia, vital para enfrentar las pruebas venideras. Esta era la única etapa de la que tenía una comprensión clara, ya que los demás niveles permanecían difuminados en su mente,